Nos esperamos entonces en que fue- Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Pues vamos a continuar con las actividades de esta octava semana de las ciencias sociales de Comexo. Y bueno, pues con mucho gusto recibimos a la doctora Ana Rojas Viñales. Eh, Su conferencia se titula Avances y desafíos para los cuidados en el Mercosur. La doctora Ana es economista por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile, doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es investigadora categorizada en el Sistema Nacional de Investigadores de Paraguay, CISNI. Actualmente está cursando el postdoctorado en el programa de investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en el énfasis, Desigualdades, Políticas Públicas y Derechos en Infancias y Juventudes, Red Inju Claxo. Su línea de investigación es la economía política de las políticas públicas y los temas que investiga son empleo, pobreza y desigualdad con enfoque de género. Cuenta con publicaciones en revistas académicas, además de participar en grupos de trabajo internacionales en México, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Pues con mucho gusto, doctora Ana, la escuchamos. Sí, buenas tardes a todos y todas. Un gusto verles por lo menos en la distancia. Agradecerles también a los profesores de la unidad por esta invitación. Es para mí un gusto y también un compromiso enorme participar en esta Semana de las Ciencias Sociales, ya que como vos misma dijiste recién, Zaira, yo soy egresada del programa de doctorado en Ciencia Política, así que muchísimas gracias. Bueno, así como mencionó la doctora Zaira, esta investigación está realizándose en el contexto de un programa de postdoctorado en Claxo, en la red específicamente de infancias y juventudes, y por lo mismo es una investigación que está en proceso, está iniciándose y entonces todavía no hay muchos hallazgos eh, muy concretos con relación a la investigación. ¿Me avisan si se mueve? Bueno, como les mencioné, es una investigación. Tengo una beca de Claxo INJU, que precisamente fue también la que me permitió realizar el doctorado en México, que estuvo dentro de Claxo CONACYT. Este programa de postdoctorado está ofrecido por el Centro de Estudios Avanzados de Niñez y Juventud de la Universidad CINDE, la Universidad de Manizales en Colombia, la Pontificia Universidad Católica Sao Paulo, el Colegio de la Frontera Norte en México, la Facultad de Ciencias Sociales de Flaxo, Argentina, la Universidad de Lanús y la Universidad de La Plata. Cuenta con el aval de Claxo y la directora del proyecto de postdoctorado es la doctora Irma Lorena Acosta Reveles, que la conocen muy bien, que fue también mi tutora de tesis de doctorado. Bueno, el objetivo general de esta investigación es identificar los avances y los desafíos de las políticas de cuidado en los países miembros plenos del Mercosur, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, considerando las particularidades de la demanda pública, la oferta pública disponible y las brechas existentes. Y me pareció súper interesante las dos presentaciones anteriores y tomé algunas anotaciones de la presentación inmediatamente anterior, y yo creo que los avances de mi investigación están bastante alineados con los resultados y hallazgos que presentó el doctor recién. Por ejemplo, el tema de la estructura de la población y la idea muchas veces ilusoria de pertenecer a una clase media, sin embargo, que está expuesta a altas vulnerabilidades que nos atraviesan. En este sentido, también me parece muy importante lo que mencionó acerca de las transferencias monetarias y específicamente las pensiones no contributivas en la vejez, que reproducen las ineficiencias y las fallas del mercado de trabajo. Y en este sentido, son muy importantes las políticas de cuidado y específicamente las políticas de cuidado para las personas que realizan cuidado, es decir, para las personas cuidadoras, porque en la adultez mayor, debido a
a los adelantos médicos, a las mejoras de las políticas públicas también, hay más mujeres adultas mayores que hombres adultos mayores. Y en este sentido, una cuestión muy importante también es que estas adultas mayores están expuestas a mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y en una etapa en la que deberían estar recibiendo cuidados muchas veces, están generando redes de cuidados intergeneracionales, que lo que hace es volver a precarizar y a vulnerabilizar sus condiciones de vida. En este sentido, entonces, considerando que los países del Mercosur presentan ciertas condiciones y ciertas características que hacen que cada uno de ellos sea distinto, la idea, los objetivos específicos son, por un lado, caracterizar la demanda de cuidados por ciclo de vida en cada uno de estos países, teniendo en cuenta que los 4 países se encuentran en condiciones demográficas que, si bien existe una caída, una caída muy grande de la tasa de fecundidad, también existe un alto nivel de envejecimiento. Los 4 países se encuentran en etapas diferentes. También los 4 países tienen una oferta pública disponible distinta. Uruguay es referente en la región y en el mundo por la integración y la institucionalización de sus políticas de cuidado, así como también existen distintos niveles de cobertura y calidad de servicio de cuidado, que tiene mucho que ver también con el financiamiento público y la regresividad de los sistemas tributarios de los países. En este sentido, ya una vez caracterizada la demanda de cuidado y analizada la oferta, la cobertura y la calidad, lo que yo pretendo hacer es calcular las brechas que existen con relación a las políticas de cuidado, tanto para las personas que demandan cuidado en cada una de las etapas en cada una de las etapas del ciclo de vida, como también para las personas cuidadoras, que siguiendo en línea a la presentación anterior también, eh, los, si, si nosotros, si nosotros le pusiéramos un valor económico al trabajo de cuidado, que generalmente es eh, trabajo no remunerado e invisibilizado, ese trabajo de cuidado podría hacer que en promedio el PIB de los países crezca entre el 15 y el 25%. Entonces también las políticas de cuidado son una oportunidad para el crecimiento económico y para el desarrollo de los países. Y por último, el otro objetivo específico es reflexionar sobre la institucionalización y los desafíos de política pública de cuidado en el Mercosur. ¿Por qué me pareció importante este problema de investigación? Principalmente por la desigualdad estructural en América Latina, reconocida como la región más desigual del mundo, los altos niveles de pobreza y distribución desigual del ingreso y la riqueza, que muy bien se estuvo presentando hace un rato, la carga desproporcionada del trabajo de cuidado en las mujeres, que reproduce las desigualdades y forma parte de una de las desigualdades estructurales en la región, la limitación de la autonomía económica de las mujeres y las restricciones que existen para el desempeño tanto de los derechos y para el desarrollo de las oportunidades laborales. Que, si bien es cierto, existe un aumento de la participación laboral de las mujeres en todos los ámbitos, esa participación se da en condiciones de desigualdad y también de inestabilidad, de bajos ingresos y también de alta desprotección de la seguridad social. Las mujeres, si consideráramos el total de horas de trabajo remuneradas y no remuneradas, trabajamos más horas que los hombres. Sin embargo, esas horas remuneradas que se trabajan son mucho menores a las horas remuneradas que trabajan los hombres. Entonces, esa desigualdad, tanto en la cantidad de horas totales como también en la cantidad de horas remuneradas, hace que se perpetúen las brechas en todos los sentidos, pero principalmente las brechas salariales. Y si tuviéramos que ver el promedio de brechas salariales en América Latina, las mujeres percibimos ingresos promedio en alrededor del 20 al 25% del ingreso que perciben los hombres. O sea, 20 o 25% menos de lo que perciben los varones. Y a nivel doméstico, los costos de brindar cuidados son distribuidos de manera desigual. Y a nivel social, se subvalora el trabajo de cuidados como un pilar esencial del bienestar colectivo y también de la reproducción del sistema económico y de la reproducción de la vida. El Mercosur, en líneas generales, es un mecanismo de integración
económico, se creó con ese objetivo, y comercial, que se firmó en 1991 en Asunción y se modificó en 1994 con el protocolo Europret. Principalmente, la intención del Mercosur es la libre circulación de bienes y servicios y factores productivos entre sus países miembros, así como también el establecimiento de un arancel común y el desarrollo de una política común frente a los terceros. Posterior a la firma del Tratado de Asunción de 1991, también se identificaron áreas donde el Mercosur podría participar, que no solamente fueran cuestiones económicas, sino también sociales y de desarrollo. Básicamente, este es el mapa de América del Sur, y los países miembros que están, los miembros plenos son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Bolivia está suspendida desde el 2017. No, perdón, Venezuela está suspendida desde 2017 en todos sus roles, y Bolivia es miembro pleno desde el 2024. Están también países invitados como Chile, Colombia y otros países que en este momento no recuerdo, pero básicamente mi investigación se refiere a los miembros plenos. La población del Mercosur con relación a América Latina disminuyó en los últimos 15 años. Pasó de ser aproximadamente el 41,5% a ser el 40,3%. El país más grande es Brasil, como se darán cuenta, le sigue Argentina. Paraguay es el tercer país en volumen de población, y Uruguay, que es el país con menor población, según datos de la CEPAL en el año 2025. Existe un reconocimiento pleno en los cuatro países del Mercosur acerca de la creciente importancia que tiene el cuidado como un asunto público, y de la necesidad del paso tradicionalmente familiar y no remunerado hacia sistemas públicos de cuidado, en los cuales se pase de esa idea bastante arraigada socialmente de que los cuidados son un rol fundamentalmente femenino, a considerar que es una responsabilidad social, familiar y nacional, buscando combinar buscando articular las diferentes responsabilidades, los roles y la cobertura que puede representar cada uno de los diferentes actores. La idea de considerar a los cuidados como un derecho, y como poniendo énfasis en la necesidad de los cuidados, no solamente para las poblaciones consideradas vulnerables, es decir, por ejemplo, adultos mayores, población de 0 a 5 años, que sería la primera infancia, y las personas con discapacidad, es pensar que todas las personas en algún momento de nuestras vidas, inclusive las personas que estamos en edad productiva, que sería de 18 a 64 años, que es un estándar internacional, en algún momento de nuestras vidas necesitamos cuidado y también brindamos cuidado. Entonces, superar la idea de que solamente las poblaciones vulnerables requieren cuidado es también una de las necesidades fundamentales. Entonces, la idea es, por un lado, combinar los servicios de cuidado para las diferentes poblaciones, ya sea guarderías, atención domiciliaria, servicios de largo plazo para los adultos mayores con necesidades de atención por dependencia severa, apoyar a las familias que brindan cuidados y profesionalizar a los cuidadores. Y esto último, acerca de la profesionalización de los cuidados, tiene mucho que ver con la idea que existe de que todo el mundo puede brindar cuidados. Y específicamente en la población adulto mayor se necesitan ciertos conocimientos y ciertas competencias que requieren mayor esfuerzo y que no siempre están lo suficientemente valorados económicamente. Yo creo que en México y en muchos de los países de América Latina sucede que las personas que te cuidan son tus propios familiares, son otras mujeres, son personas que no cuentan con certificación o capacitaciones que deberían para brindar servicios de cuidado adecuados para la demanda existente. Y también la idea de las políticas de cuidado es reducir la carga desigual que existe sobre las mujeres, pero no solamente como una manera de liberar horas para las mujeres, sino también como una estrategia de crecimiento económico, debido a que ese tiempo que podrían estar dedicando las mujeres a trabajo no remunerado podría ser utilizado en el mercado remunerado si se contaran con los servicios públicos suficientes para acceder a los cuidados. Bueno, el marco conceptual de este trabajo tiene bases teóricas del estructuralismo, que fue también la base teórica de mi tesis de doctorado sobre las políticas sociales,
y lo que busca es explicar cómo los cuidados que se implementan están basadas en estructuras preexistentes e históricas que reproducen desigualdad. Algunas de las teóricas que estoy analizando son Corina Rodríguez, que estudia la economía del cuidado y las políticas públicas, Valeria Esquivel, que estudia las políticas de cuidado y los derechos laborales, María Ángeles Durán, el trabajo doméstico y de cuidados, especialmente en lo que se refiere al trabajo de cuidado debido a a la migración y a la crisis de cuidado por las transformaciones demográficas. Joan Tronto, que habla de la ética de cuidado y busca superar la idea de la vulnerabilidad de las personas que requieren cuidado. Y Lourdes Venería, acerca de la economía feminista y las políticas de cuidado. Entonces, básicamente, el cuidado es reconocido como una condición para el bienestar, la igualdad de género y la sostenibilidad de la vida, y los cuidados se entienden como el conjunto de las actividades necesarias para satisfacer necesidades físicas, emocionales y afectivas de las personas, porque cuando brindamos cuidado, generalmente también se establecen lazos afectivos, que van mucho más allá de la simple provisión de un servicio, en el caso de las empleadas del servicio doméstico, por ejemplo, que no solamente hacen servicio doméstico, sino que muchas veces también cuidan a niños pequeños, hacen tareas, cuidan a adultos mayores, personas con discapacidad, etc. Y este enfoque del trabajo de cuidado, que puede o no ser remunerado, es un pilar invisible de la economía y que su distribución desigual constituye una de las principales fuentes de desigualdad de género en la región. Como les mencioné, el Mercosur surgió como una institución básicamente económica. Sin embargo, existe un marco legal regional y un conjunto de representantes e instituciones de la política social que busca compartir esas responsabilidades sociales entre los diferentes actores, buscando, por un lado, eh, fortalecer el enfoque de derechos de género y ciclo de vida. Para eso se definió el Plan de Igualdad de Género en el Mercosur, que incluyó por primera vez los cuidados como un eje estratégico para la autonomía económica de las mujeres y de las personas cuidadoras. Y también hay un grupo de trabajo en el Mercosur sobre protección social y cuidados que busca la cooperación técnica y el intercambio de buenas prácticas. La metodología del trabajo que estoy desarrollando es un enfoque principalmente descriptivo y comparativo de las políticas de cuidado. Ahora mismo estoy en la revisión documental de las fuentes oficiales y de organismos internacionales con relación a la legislación vigente. Tengo ya unos datos secundarios sobre la demanda y la oferta de cuidado. La cobertura y la calidad está todavía pendiente, pero sí ya hay algunos datos importantes sobre el nivel de inversión desigual que existe en los países. También el análisis de los marcos normativos e institucionales que orientan las políticas de cuidado va a permitir identificar cuáles son las prioridades de acuerdo al, al desempeño de las políticas, así como también el enfoque que tiene cada uno de estos países. Y por último, reconocer cuáles son los hitos fundamentales y desafíos en la evolución de la institución de estas políticas, principalmente para la implementación en Paraguay, porque como van a ver un poco más adelante, Paraguay es el país que está un poco más atrasado con relación a las políticas de cuidado. Estos cuatro países tienen ciertas particularidades. Por un lado, el desarrollo infantil temprano es crucial para el desarrollo humano, para la productividad y el bienestar social a largo plazo. Investigaciones muestran que la inversión en la población de 0 a 4 años es mucho más rentable y tiene mayores retornos que la inversión que se puede dar en la educación universitaria, por ejemplo. También el envejecimiento acelerado con una transición demográfica que muestra un crecimiento sostenido de la población mayor de 60 años, que actualmente en el Mercosur representa el 15% del total de la población, pero que se espera que para el 2050 alcance un cuarto de la población total de los cuatro países. Los cuatro países tienen diferencias en cobertura, inversión y enfoques en los servicios de cuidado. Uruguay es un pionero con su Sistema Nacional de Cuidados y creo que fue ayer o esta mañana que se aprobó la eutanasia en Uruguay como un derecho para las personas que están en condiciones de desahucio, por ejemplo. Paraguay y Brasil
tiene que consolidar la política integral de cuidados en sus ámbitos, buscando la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. Si nosotros estuviéramos viendo cómo está la cobertura de los servicios de cuidado yo tomé la población adulta mayor y la población de 0 a 4 años, podemos ver que existe una gran diferencia entre los países. Uruguay tiene más del 50% de su población de 0 a 4 años atendida en servicios públicos de cuidado, mientras que Paraguay solamente tiene el 14% en un sistema formal. También las personas adultas mayores atendidas por programas públicos varían entre el 52% de Uruguay y menos del 10% en Paraguay, siendo un promedio del 24% del total de la población en América Latina. Y el gasto público en cuidados como porcentaje del Producto Interno Bruto, nuevamente Paraguay está por debajo del promedio de los 4 países y Uruguay liderando como siempre la política de cuidado. Y la brecha del tiempo de cuidado, es decir, el tiempo que dedican hombres y mujeres a las actividades de cuidado no remunerado, en Paraguay las mujeres dedicamos 2,6 veces más tiempo al cuidado que lo que dedican los hombres. Si tuviéramos que analizar en qué situación está cada uno de los países, de acuerdo a sus sistemas de cuidado, en este sentido me voy a ubicar solamente en las brechas. En general, en los 4 países hay diferencias entre las zonas urbanas y rurales. La inversión en todos los países es insuficiente. También existe una calidad desigual con relación a los tipos de servicios de cuidado que se brindan, como así también en Uruguay lo que sucede es que hay una necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional, es decir, cuáles son las políticas sociales que cada uno de los organismos del Estado está brindando para que el sistema de cuidados, que es el más fortalecido, eh, elimine esas pequeñas fallas que sigue teniendo. Entre los hitos que yo encontré fundamentales hasta el momento es que las mujeres dedicamos entre 2,5 y 3 veces más tiempo que los hombres a las tareas de cuidado. En Uruguay se dedican 6 horas, las mujeres dedican 6 horas, los hombres 3. En Brasil las mujeres dedican 21 horas por semana versus 10 horas por semana de los hombres. En Uruguay 6, casi 7, y las mujeres y los hombres 3. Y en Paraguay casi 6 horas contra 2 horas por día. Estos son datos oficiales de las diferentes instituciones de estadísticas de los países. Como les mencioné, según cálculos de ONU Mujeres, el trabajo de cuidado no remunerado equivale al 20 o 25% del PIB, y de este trabajo no remunerado, el 75% es realizado por mujeres. Entonces, si le pusiéramos valor económico, el PIB de los diferentes países crecería de manera exponencial. Y una cuestión interesante también que me llamó mucho la atención en la exposición anterior era la población que no tiene ingresos. Es decir, cuando se van a levantar datos para las encuestas, diferentes encuestas de hogares, más del 50% de las mujeres que reportan no tener ingresos propios, es decir, que no tienen ingresos provenientes de su trabajo, están realizando actividades de cuidado, dedicando más de 30 horas semanales a actividades de cuidado para sus familias o para otras personas. Bueno, y aquí, por ejemplo, se ve la carga de cuidado que existe, de tiempo, perdón, dedicado a actividades domésticas y de cuidados no remunerados en los diferentes países del Mercosur, incluido México, donde las mujeres dedican casi 25% de su tiempo a las actividades domésticas y no remuneradas, en comparación al 8% del tiempo que dedican los hombres. Y de las mujeres del Mercosur ya les hablo. Uruguay se destaca como el país con el marco institucional más sólido y avanzado, con una ley específica que crea un sistema y una institucionalidad robusta para implementar el sistema, y es un referente para los demás países. Argentina muestra un marco legal en evolución con decretos y leyes sectoriales progresistas, sin embargo, con cuestiones muy conocidas por todos nosotros, como por ejemplo el recorte del gasto social, el cierre de varios ministerios, entre ellos el Ministerio de la Mujer y de la Familia, y
la disminución de la inversión social en los diferentes programas que tiene. También Brasil tiene un amplio marco legal, pero es disperso y más que hablar de un sistema integrado de cuidados, ellos mencionan o ellos trabajan una política de cuidado, más que un sistema. Y Paraguay está en una etapa inicial con marcos legales específicos, una institucionalidad incipiente que muchas veces superpone las funciones de los diferentes ministerios en el ámbito social y con un bajo nivel de inversión, alta regresividad del sistema tributario, que lo que hace es disminuir el espacio fiscal para la implementación de políticas sociales. ¿Por qué es importante analizar los cuidados desde la ciencia política y desde la economía feminista? Porque cada dólar invertido en políticas de cuidado hace que crezca el PIB de una manera muy interesante para todos los países. El trabajo no remunerado tiene un peso económico enorme, pero está invisibilizado detrás de la división sexual del trabajo como uno de los nudos estructurales de la desigualdad en la región, que va ganando cada vez mayor importancia en el análisis de las políticas públicas. La expansión de los servicios de cuidado tiene efectos multiplicadores en todos los sentidos, pero principalmente en la mayor participación laboral femenina, el aumento del ingreso familiar y la expansión de la base tributaria, que nuevamente podría generar mayor espacio fiscal para mejores y más políticas públicas, específicamente en el ámbito de los cuidados. También las políticas de cuidado son importantes porque fortalecen el capital humano, especialmente en la primera infancia y en la vejez, y genera disminución de la pobreza de tiempo mediante la liberación de horas de trabajo. Si los estados en estos 4 países generaran y tuvieran políticas y servicios de cuidado robustos, amplios, seguros, esas horas de trabajo no remunerado que muchas mujeres, que la mayoría mayormente mujeres, está dedicando a los cuidados, podrían ser utilizados en otras cuestiones, como por ejemplo la formación, la capacitación, o incluso trabajar en mejores condiciones en el sector remunerado. También favorece la inclusión y el ejercicio efectivo de derechos para personas dependientes, porque también hace que disminuya el gasto social en servicios de salud en la vejez. Existan servicios de cuidado para personas adultas mayores, específicamente las de larga duración, que serían para las personas con discapacidad severa, eh, generaría que existieran menos recaídas y menos idas a los hospitales por cuestiones graves y de urgencia, y ese gasto social podría ser implementado o invertido en otras áreas. También fomenta alianzas entre los diferentes sectores, incluyendo el sector empresarial, generando una corresponsabilidad real entre toda la sociedad. Los próximos pasos para esta investigación, como les mencioné, está en sus inicios, es analizar y comparar el financiamiento público en cada uno de los países, ampliar la medición de la demanda y la oferta con nuevas dimensiones, específicamente la calidad y la accesibilidad territorial, examinar los niveles de competencia que existen y la articulación interinstitucional dentro del Estado, así como la identificación de variables más importantes para la estimación de brechas y la inversión necesaria para cubrir esas brechas, pero no solamente en el ámbito económico, sino también social. Y bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido clara, y si tienen preguntas, estoy muy atenta. Agradecemos mucho, doctora Ana, su presentación, muy interesante. Creo que es muy importante seguir poniendo este tema en la mesa de discusión porque a final de cuentas los cuidados es algo que todas y todos necesitamos y vamos a necesitar en cualquier momento. También ir buscando categorías más amplias cada vez de cuidados. Aquí las distintas investigaciones que han hecho las compañeras y los compañeros de ciencia política han dejado ver que a veces estas definiciones no alcanzan a abarcar la realidad social, ¿no? Incluso una investigación muy interesante que hace una compañera
sobre madres buscadoras nos hizo reflexionar sobre otras dimensiones de cuidado que tenemos que pensar. Entonces, estos temas, doctora, que usted nos da, pues, y que ponen en la mesa de discusión, pues generan un amplio interés y la posibilidad de un amplio debate. Y bueno, pues quisiera preguntar si hay preguntas o comentarios de las y los participantes. Doctora Ana, buenas tardes. Disculpe, ¿podría dejar de compartir las láminas, por favor, para poderla ver mejor aquí en la sala? Porque sí hay varios presentes. Muchas gracias. Va la primera pregunta. Okay. Hola, ¿sí me escuchas? Sí. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, muy interesante este tema sobre los cuidados. Justo mi investigación es la de las mujeres buscadoras y por eso he estado leyendo también mucho sobre los cuidados. Le comentaba a mi compañera que he leído mucho de Tronto y de esta conceptualización que hace ella sobre los cuidados como toda actividad que hacemos las personas para sostener el mundo de la mejor manera posible, para hacer el mundo más habitable de la mejor manera posible. Y quisiera preguntarte, bueno, tú hablabas, por ejemplo, de Uruguay como un país que está como punta de lanza, ¿no? En la región, en el Mercosur, en los cuidados. Sin embargo, hace como un mes estaba escuchando un podcast de El Hilo que decía que en Uruguay es el país de la región donde hay más suicidios y decían ellos que, por ejemplo, hay muchos suicidios y que ellos lo atribuían a que hay mucha soledad, a que las personas adultas mayores están muy solas, no reciben cuidados, están ahí como que, pues sí, muy solas, ¿no? Y también, por ejemplo, yo sé que que en Uruguay la mayor parte de la población está concentrada solo en Montevideo. Entonces, estas políticas de cuidado, aunque sí tienen su sistema nacional de cuidado, pues que tanto, ¿no? Alcanzan a reflejar, justo decía la doctora Zaira, la realidad de lo que implican los cuidados. Y también quisiera preguntarte, decías tú muy acertadamente que los cuidados tienen que ser una corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, la sociedad y las familias. Sin embargo, ¿tú crees que ahorita, en este momento en que estamos, se pueda superar en el marco del capitalismo, que es un sistema hiperindividualizante que recarga las tareas de cuidados a las familias y especialmente a las mujeres? También dice Tronto, ¿no? Que hay que reconocer que los cuidados siempre han sido sostenidos por poblaciones vulnerables, ¿no? Ya sean los esclavos, los sirvientes, pero especialmente las mujeres. Entonces, ¿tú consideras que en este momento que estamos, en este sistema en el cual vivimos, es posible superar este modelo familista de maternazgo y también hiperindividualista que recarga los cuidados en una parte de la población, en las mujeres y bueno, en las familias y dentro de las familias, en las mujeres? O sí, está muy difícil la cosa. Muchas gracias. Ay, perdón. Bueno, primero también felicitarte por el tema que nos vienes a presentar. Creo que, como mencionó la doctora Zaira, es muy importante empezar a poner estos temas en eventos como este, ¿no? Y mi pregunta es más bien si nos como platicar cómo ha sido implementar políticas públicas en un tema que históricamente ha sido tan feminizado y que se ha hecho como parte, o que más bien se desarrolla o se ve en en el imaginario social como algo tan privado, ¿no? Aparte de feminizado privado, digamos que no es un trabajo de cuidado, sino que es la vida cotidiana de las mujeres en sí, ¿no? El ser cuidados es como proyectar esta feminidad que una tiene. Entonces, ¿cuál ha sido ese trayecto desde el propio Estado, de las propias políticas públicas, a, pues sí, hacer políticas públicas sobre ese tema? Les cuento. Igual que mis compañeras, yo me sumo a las felicitaciones. Muy breve mi pregunta. Quisiera preguntar que en su investigación,
qué ha descubierto, si ha descubierto qué efectos tiene para la salud de las mujeres los cuidados reproductivos, ¿no? Perdón, sí, el trabajo de cuidados y reproductivo, porque me, me he dado cuenta bueno, en mi investigación personal descubrí que em, el trabajo de cuidados y reproductivo tiende a afectar sobre todo la salud mental de las mujeres y afectarlas a nivel psicosocial. Entonces quisiera saber si ha descubierto algo o hay algunos datos. Gracias. Una pregunta más. Bueno, yo también me uno a las felicitaciones. Se me hizo muy interesante su exposición y ahorita estaba viendo en las noticias que en Uruguay precisamente se ha aprobado la eutanasia y es el primer país en América Latina en aprobarla. Entonces, perdón, quisiera preguntarle, ¿cómo cree que incide la implementación en el sistema nacional de cuidados, perdón, en la formulación y aceptación o rechazo de estas políticas públicas sobre temas como la eutanasia, especialmente en lo relativo al derecho a una vida digna y al final de la vida, porque tenemos cada vez más personas adultas mayores y más complicaciones en sus cuidados y en su salud a largo plazo. Gracias. Pues adelante, doctora Ana, si gusta darnos sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, muy interesantes todas. Y se relacionan entre sí las preguntas. Bueno, con relación a la primera que hablaba acerca de las mayores tasas de suicidio en el Uruguay, yo creo que tiene mucho que ver con que la población adulta mayor en Uruguay está cada vez representando mayor proporción del total de la población. Entonces, también la disminución de la tasa de fecundidad hace que cada vez haya más adultos mayores solos. Sumado a lo que les estuve mencionando acerca de que la esperanza de vida de las mujeres es mucho más alta que la esperanza de vida de los hombres. Entonces, eh, me imagino que habrá una, una necesidad mayor de acompañamiento a los adultos mayores para conocer cuáles son sus necesidades afectivas y emocionales y, por supuesto, de la salud mental. Si bien Uruguay es el que está apostando mayormente en las políticas de cuidado, yo creo que tiene mucho que ver el tema del envejecimiento y las transiciones demográficas por las cuales están pasando, que incluso ya están considerando, están por debajo de la tasa de reemplazo en la población. Es decir, que Uruguay, en vez de seguir creciendo, va disminuyendo la población que tiene. Ahora hay cosas que va a suceder en todos los países, pero en diferentes momentos, ¿verdad? Le sigue Cuba y no sé en qué momento estaría México, pero Paraguay, por ejemplo, su bono demográfico estaría disminuyendo a partir del 2047 y también la población adulto mayor va a ir necesitando mayores atenciones. Entonces, a lo mejor habría que analizar con más detenimiento cuáles son las políticas de atención a los adultos mayores, si son solamente para población con dependencia y enfermedades físicas o también enfermedades y necesidades de salud mental. La segunda pregunta que hablaba acerca de la corresponsabilidad entre los diferentes actores y cómo podríamos hacer para que todos nos involucremos. Yo creo que esto se relaciona muchísimo con la cuarta pregunta que hablaba acerca de la feminización de estos servicios. Yo creo que tenemos que hablar de cuidados en todos los ámbitos, en todos los espacios, no solamente el académico, también en donde se deciden las políticas públicas, en los espacios económicos donde nos movemos, en el sector privado, como para dejar de considerar que el cuidado es una responsabilidad privada y doméstica y que tiene muchísimo que brindar a la reproducción del sistema productivo, porque para que estemos donde estamos hoy, ustedes sentados en la sala escuchándome y yo desde acá, alguien en mi casa y en la casa de ustedes seguramente está realizando tareas de cuidado. Y en el caso de las mujeres, me imagino que muchas de las que están ahí
tuvieron que conciliar sus responsabilidades, también los varones, ¿verdad? Pero más las mujeres, conciliar sus diferentes roles como para poder desempeñarse como académicas, estudiantes y tomadoras de decisión. Creo que tenemos que superar la idea familiarista que existe de que el cuidado que es un rol sumamente femenino y que las mujeres lo hacemos por amor, porque en realidad el cuidado supera muchas veces las condiciones familiares y el rol que desempeñamos las mujeres. Debería ser discutido en todos los ámbitos, como mencioné, no solamente entre las familias y las mujeres. ¿Cómo afecta la salud de las mujeres? El cuidado, ¿cómo afecta la salud de las mujeres? Yo creo que hay muchos estudios que muestran cuáles fueron los impactos que tuvo el COVID en la salud física y emocional de las mujeres. Porque si bien es cierto, estábamos todos dentro de nuestras casas, porque no podíamos salir, las mujeres desempeñaban muchas veces roles de educadoras, enfermeras, cuidadoras, y las que trabajaban en el sector remunerado también seguían realizando sus actividades. Entonces, hay un mayor desgaste físico, emocional y mental, por supuesto, que no están adecuadamente dimensionadas en las políticas de cuidado que se implementan en los diferentes países. Entonces, esa puede ser una línea de investigación con relación a los cuidados. Y lo de la eutanasia, que fue la última pregunta, en países con alta presencia de la iglesia y del sistema neoliberal que todavía nos impera con el regreso de las derechas en los diferentes países, yo creo que el conservadurismo va a limitar el avance en los derechos humanos que se lograron. Entonces, Uruguay es la punta de lanza, como bien se mencionó. Sin embargo, en países como Paraguay y Argentina, con el presidente actual que tienen, difícilmente ni siquiera se van a discutir estos temas. Y además en Paraguay con un alto porcentaje, mayor porcentaje de población católica y de otras iglesias, pero principalmente católica, ni siquiera el aborto es todavía un tema de política pública. Entonces, ahí también hay una deuda bastante por investigar. No sé si cubrí todo y si me faltó algo, quedo atenta. Pues muchísimas gracias, doctora Ana. El tema que nos pone a discutir esta tarde nos da mucho por seguir reflexionando. Me parece que sobre todo a partir de una ética del cuidado, ¿no? Pensar en quiénes cuidan y bajo qué condiciones lo hacen. Pensaba que cuando las adultas mayores no quieren cuidar, también hay un castigo social y que puede tener que ver con esta cuestión del suicidio, ¿no? Las llamadas abuelas canguro, porque muchas cuidan para no quedarse en soledad, porque si no ejercen esa función, entonces la familia las amenaza con que no las van a ir a ver, ya no van a ver al nieto, la nieta, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que son muchas reflexiones desde la ética que también debemos de tener y pues no, es un tema sobre el que vamos a seguir reflexionando. Muchísimas gracias. Muchas gracias.